Naturaleza Sagrada, un libro escrito por Karen Armstrong, escritora e historiadora experta en temas religiosos. Nos ofrece en este relato la idea de que la naturaleza es inherentemente sagrada, revelándonos cómo desde la antigüedad nuestros ancestros interactuaron a través del tiempo con el mundo natural. Buscando a Dios como novicia de una comunidad católica ante una crisis de fe, se interna en el estudio profundo de las religiones del mundo y se convierte en escritora. En la introducción del libro nos invita a restablecer nuevamente una buena relación con la naturaleza, similar a la que tenían nuestros antepasados y muy diferente a la que hoy día tenemos con el mundo urbano y tecnológico que nos separa cada vez más del mundo natural. Nos dice Armstrong que no basta con cambiar nuestra forma de vida, hemos de modificar también nuestro sistema de creencias. La naturaleza no ha de verse simplemente como un recurso. Debe tener un sentido de sacralidad, una idea que va más allá de lo mundano, para verla con veneración, reverencia y respeto. El chamán, como líder espiritual, fue una figura clave en las antiguas civilizaciones y no contactaba a ningún dios en particular. Lo que hacía era interactuar como mediador entre su colectividad y el entorno natural, buscando una fructífera relación entre ambos. El concepto de lo sobrenatural era desconocido por este medium espiritual que no buscaba una entidad por encima del mundo natural. Los animales, las plantas y los seres humanos eran más que suficientes para que juntos se expresaran como un todo unitario, impregnado de una sagrada fuerza inminente. Incluso algunos pensadores que también reflexionaron sobre este asunto a través del tiempo, incluyeron los objetos inanimados como parte de esa sacralidad natural, afirmando que estos también presentaban una fuerza vital o un espíritu que los animaba. Afirma la escritora que en las religiones monoteístas como la judía, la cristiana y la musulmana, existe un Dios común a ellas que encomienda el dominio total sobre el mundo natural sin llegar a centrar su foco en la santidad de la naturaleza. Cuando llega el periodo renacentista y preindustrial, el lazo de unión entre la naturaleza y lo divino se rompe. La Europa cristiana promovió la teología del estudio de Dios, pero la ciencia investigó las leyes naturales que rigen el planeta. Comienza así una nueva era de poderío y progreso humano, y se produce una fractura de pensamiento medieval de 1000 años. Pensadores y eruditos reducen la naturaleza a verla solo como un recurso que explotar, perdiendo así el amor por ella. Los científicos juzgaron innecesario el elemento divino y la comprensión de lo sagrado. Armstrong incursiona a continuación en un capítulo sobre el mito y el logos. Nos dice que la comprensión de ambos es esencial para entender la realidad. El mito en la historia permitió que la gente le diera sentido a su precaria existencia, dirigiendo su atención a aquello que es eterno y universal. No admitía demostraciones fundamentadas en pruebas racionales. En la modernidad el logos responde a hechos objetivos y pragmáticos como fundamento de esta sociedad. Ambos, tanto el mito como el logos, tienen sus limitaciones. Precisamos de mitos buenos que nos hagan comprender
la importancia de la compasión. Los mitos no son consejos morales y para que sean verdaderamente relevantes deben acompañarse de rituales que logren en la gente un compromiso efectivo, que trasciendan el ego y proyecten un puente de unión con sus semejantes. Deben llevarnos a una vida más plena y positiva. Continúa la escritora con el concepto sobre la sagrada naturaleza, esencia y fundamento de su libro. Nos relata que cuando los jesuitas llevaron a China las recientes ideas europeas, los chinos entraron en un desconcierto total. No entendían la cosmovisión occidental de un Dios creador del universo, recluido en un cielo inmóvil situado en los más remotos confines del mundo, en contraste con sus creencias orientales que conducían más que a un Dios, a una energía vital que fluía a través del cuerpo y el universo. Su enfoque se centraba en la conceptualización del ki, una energía que impregna todas las formas de vida y que une armónicamente los mundos vegetal, animal, humano y divino, permitiendo realizar su pleno potencial. En adición y como complemento de este concepto, Armstrong nos relata otros tipos de pensamientos muy similares, tradicionales y propios de las filosofías orientales, aparecidos principalmente en China e India. Nos propone descubrir la fluidez de nuestro entorno natural y recuperar parcialmente la visión de la naturaleza que tuvieron nuestros antepasados como entidad sagrada. Posteriormente, entra a complementar el concepto de naturaleza sagrada con la idea de santidad de la naturaleza, afirmando que las escrituras judías, a diferencia de otras escrituras, sugieren que la naturaleza está subordinada a Dios y que debe satisfacer todas nuestras necesidades. Las tradiciones orientales no hubieran separado la zarza ardiente aparecida a Moisés en el monte Sinaí de la divinidad, pues ella integraría por sí misma la divinidad. En la historia de la humanidad ha sido punto común tratar de entender el dolor y el sufrimiento, dando origen al nacimiento de diversas filosofías y religiones en diferentes lugares del mundo. Pese a ello, este asunto se ha convertido en la materia prima que permite ese brote de compasión con el prójimo, como nos lo recordó Jesús en su relación con el hambriento, con el enfermo, el encarcelado, el desposeído, animándonos a la acción solidaria. La compasión nos libera entonces de la prisión del ego, además de que logra encontrar la capacidad de padecer con el otro, aun sea nuestro enemigo. Nos manifiesta Armstrong que el sacrificio animal era uno de los actos centrales de las antiguas religiones, pero hoy día lo consideramos una práctica bárbara. En el tiempo hemos evolucionado sobre este tema, disminuyendo la violencia del ritual hasta suprimirla, asimilando simbólicamente la muerte del animal. Un rito religioso debe ser un acontecimiento transformador que modifique además nuestro propio yo. Ello implica realizar sacrificios, palabra esta que viene del latín sacrificium, que atribuye un carácter sagrado a algo, pero no conlleva a muertes ni inmolaciones. Al contrario, su foco está en la consagración de un objeto, persona, planta o animal, derivando así en una divinidad que amerita ser tratada con bondad, respeto y reverencia.
Por último, la escritora deja entrever para los capítulos posteriores del libro lo que ella llama la creación de los 5 grandes sacrificios, concepto que a su parecer deben ser incorporados en la vida cotidiana. Comienza con la palabra griega de kenosis, cuya idea significa vaciamiento del yo o simplemente humildad, tal como lo practicaron en el tiempo Gandhi, Martin Luther King, Mandela y Lao Tse, un sabio chino que, buscando la armonía del universo y la sabiduría del hombre, personificó el Tao con el sabio perfecto que logró erradicar todo rastro de ego. Para Buda, el anatta, el no yo, con el que muchos discípulos alcanzaron la iluminación. Es como comportarnos como si el ego no existiese, libre de estados mentales como la envidia, la arrogancia, la megalomanía, el orgullo e incluso la violencia. Como segundo concepto de los 5 grandes sacrificios está la gratitud, elemento esencial del islamismo que mantiene una saludable relación con Dios y es el eje mismo de su religión, mediante la recitación en voz alta del Corán, que brinda la revelación de lo divino. Mahoma, el profeta, cuando observó la decadencia social de la Meca, recibió el mensaje de Dios que revelaba desde lo moral lo malo de amasar enormes fortunas, pero también lo bueno de compartirla con los débiles y vulnerables. En el entorno israelita del momento existía una enorme iniquidad de una sociedad donde prevalecía la injusticia. El tercer elemento lo presenta como el entendimiento de la famosa regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esta norma natural, expresada también en otras religiones como el confucianismo, judaísmo, islamismo y budismo, sostiene la importancia de la compasión hacia los demás, tal como nos lo expresó Jesús de Nazaret, buscando promover el bienestar y la felicidad de los otros. Nos invita a no hacerlo persiguiendo una entidad sobrenatural. Basta entender que todo cuanto nos rodea posee un carácter sagrado, comprendiendo así la indivisible unidad de las cosas sin necesidad de aludir a lo místico. Si formamos un solo cuerpo con todos los demás seres, sentiremos su sufrimiento como propio. La compasión no es piedad que conlleva un sentimiento de superioridad, más bien es sentir con el otro. Prosigue Armstrong con el concepto de ahimsa, que para los hindúes y jainistas traduce no causar daño. Consideran que para llegar a la iluminación debe existir un comportamiento amistoso entre todos los seres vivos, tanto vegetales, animales y personas, evitando matar y violentar a alguno de ellos. Anima a ver al otro como a uno mismo y así avanzar en la existencia sagrada. Por último, la escritora entra al concepto de lo que ella llama los círculos concéntricos y lo utiliza como una metáfora para explicar la relación entre el individuo y el universo, buscando la iluminación y trascendencia del yo. Nos invita a empatizar con nuestros semejantes, trascendiendo los límites ideológicos, nacionales, políticos y raciales, buscando la forma de instaurar la armonía entre el género humano y la naturaleza. La humanidad forma una perfecta trinidad con el cielo y la tierra,
Solo así entenderemos la sacralidad de la naturaleza, con el objeto de recuperar nuestro vínculo sagrado con ella, evitando verla solo como un recurso. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es, ¿será la naturaleza ese Dios tan añorado y buscado en la historia de la humanidad?